Quería comentar algo sobre la pregunta de Stevenson, que me quedó haciendo ruido, que él decía Bueno, que, estamos iniciando aquí nuestra sesión aquí de las sesiones propedéuticas de Clean Architecture. Y pues antes de iniciar con el tema de hoy, que serían las tareas, los delegados, las expresiones lambda, que es algo que vamos a estar utilizando en el entrenamiento de Clean Architecture. Entonces, pues nos adelantamos un poquito para que cuando lleguemos a ese tema de tareas, delegados, expresiones lambda, pues la gente pueda entender mejor. Pero antes de iniciar nuestra sesión, vamos a estar trabajando aquí con Visual Studio. Entonces, si quieren, preparen su Visual Studio, los que me quieran seguir. Los que no les guste codificar, como el buen Daniel Sánchez, pues nada más se queda viendo, ¿no, Daniel? Pero bueno, Emilio, tenías un comentario, perdón, antes de iniciar. sí, Soy disculpen oyente. que le interrumpí. No, que el comentario de Stevenson me quedó dando vuelta en la cabeza porque él le comentaba que en la programación había muchas rutas, muchos sabores, muchos gustos, y como que en definitiva habían varios caminos correctos. Y él se preguntaba que cuál era el más correcto, decirlo de una forma. Sí, Entonces, yo quería como que invitarlo a hacer los laboratorios que son prácticamente gratuitos de hacer por lo menos él preguntaba entre task, value, task room, assign away, entonces por lo menos invitarlo a qué es lo que quieres, por ejemplo, velocidad. Entonces, haz laboratorios de stopwatch y cosas así, que utilizas el relojito que ofrece .NET, o le haces múltiples llamadas a diferentes tasks en simultáneo, a reventar RAM y cosas así, pues. Y eso también te ayuda a responder muchas preguntas de ese tipo. correcto. Ahí Eso. lo importante es que sepa qué cosa tiene que probar, qué cosa tiene que usar, ¿verdad? Pero bueno, es Es, parte de lo que vamos a ir viendo aquí en estas sesiones relacionadas con tareas y todos esos asuntos. ¿Sale? Bien, pues vamos a ver entonces, una de las clases que, que normalmente utilizamos cuando desarrollamos aplicaciones asíncronas es la clase Task. Pero muchas veces no nos damos cuenta, les decía yo, que cada vez que Microsoft crea una nueva característica, una nueva funcionalidad, es para ayudarnos, es para hacernos más productivos. O sea, dice Microsoft, olvídate tú de los detalles y yo aquí te doy esta nueva funcionalidad para que tú te enfoques en resolver las reglas de negocio. Olvídate del detalle de la implementación, tú enfócate a resolver tus necesidades. Y entonces eso es bueno porque nos hace más productivos. Pero desde el punto de vista de conocimiento, siento yo que nos volvemos usuarios de las características que nos ofrece Microsoft a través de sus tecnologías. Entonces ya queda de cada quien profundizar en los temas que les interese. Y uno de los temas que vamos aquí a estar charlando es precisamente lo relacionado con task, con tareas, ¿correcto? Déjenme aquí les ponemos las famosas task. ¿Qué cosa es eso de las task? De hecho, algo todavía anterior al task sería el thread. Pero bueno, eso es irnos muy hasta abajo y a lo mejor en algún momento, si se interesan, hablamos de los threads. Pero hoy hablaremos de los task, ¿correcto? Entonces, la clase task se encuentra en el corazón de la biblioteca Task Parallel Library, ¿sí? Task Parallel Library de .NET. Ahí vive la clase Task. Como su nombre lo indica, utilizamos la clase Task para representar una tarea o, en otras palabras, una unidad de trabajo. La clase Task nos permite realizar múltiples tareas al mismo tiempo, cada una en un hilo diferente. Detrás de escena, el Task Parallel Library administra ese grupo de hilos y asigna tareas a los hilos. Podemos implementar funcionalidad multitarea sofisticada utilizando la biblioteca Task Parallel Library para encadenar tareas, para pausar tareas,
para esperar a que las tareas se completen antes de continuar y realizar muchas otras operaciones, ¿correcto? Les decía yo entonces que muchas veces el uso de la clase task no es muy común. La mayoría de los programadores, ustedes piensen, ¿cuántos de ustedes utilizan directamente la clase task para realizar operaciones? Piénsenlo, no me digan, ustedes sabrán. Pero lo que sí es casi seguro es que todo mundo, por ejemplo, utilice async await. En lugar de estar peleándonos con tasks, mejor trabajamos con async await para hacer lo mismo. En esencia, async await nos evita trabajar con task. En esencia, task nos evita trabajar con threads, ¿correcto? Y creo yo que hasta ahí llegamos porque el thread es un mapeo de los threads del procesador, de los threads que encontramos con el sistema operativo. O sea, prácticamente esa sería la raíz de todo este asunto, ¿no? Normalmente cuando nosotros, por ejemplo, déjeme ver acá, Task Manager. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros vemos las propiedades de nuestro equipo, aquí podemos ver los cores, la velocidad, etcétera, todo esto. Aquí tengo pues los pools que más tengo aquí. El CPU, a ver, por ejemplo, aquí tengo CPU, dice que tengo tantos cores, procesadores lógicos, etcétera. Dependiendo de la capacidad de nuestro equipo de cómputo, el que estemos utilizando, pudiéramos tener más cores, pudiéramos tener más opciones de procesos. Podemos tener, por ejemplo, aquí dice que tengo levantado al mismo tiempo 224 procesos con 2320 threads. ¿Correcto? En estos threads, prácticamente los threads son los hilos de ejecución. Ustedes sabrán que cuando ejecutan una aplicación, la aplicación se sube a memoria. Si tenemos 3 aplicaciones al mismo tiempo, por ejemplo, aquí ya tengo aquí Visual Studio, está aquí abierto, ese es un proceso. El mismo Task Manager es otro proceso. A lo mejor abro aquí un bloc de notas o ya está abierto más bien. Y entonces ya tengo 3 procesos que se están ejecutando al mismo tiempo, ¿correcto? Entonces, este proceso ocupa un lugar de memoria. Este ocupa un lugar de memoria, este ocupa un lugar de memoria, y todos los servicios que se estén ejecutando, aquí por ejemplo, podemos ver, todos estos están ocupando un lugar de memoria, en alguna parte de la memoria, y se están ejecutando al mismo tiempo. En un principio, en el inicio de los sistemas operativos, por ejemplo, el primer sistema operativo multitareas fue Windows 95. Hablando de Microsoft, hablando de otros, Unix, etcétera, bueno, es otro asunto, pero desde el contexto de Microsoft, el primer sistema operativo multitareas fue Windows 95, ¿correcto? Él ya permitía la ejecución de varias tareas de forma simultánea. ¿Cómo lo podemos imaginar? Lo podemos imaginar de la siguiente manera. Yo tengo varios procesos acá, o varios aquí tengo mis procesos, más bien sería esta parte. Todos se están ejecutando al mismo tiempo se están ejecutando. ¿Por qué se pueden ejecutar al mismo tiempo? Bueno, porque mi procesador tiene varios, tiene varios cores, ¿correcto? Es un solo CPU el que tengo. No tengo muchos CPUs, es uno solo, pero sin embargo, tengo varios cores. Lo que significa, tengo 2 cores, por ejemplo, ¿no? Algo así como que 2 procesadores virtuales. Y entre ellos se reparten la ejecución. Entonces, esto se sube a memoria, el bloc de notas, el Task Manager se suben a memoria. Y entonces, si pudiéramos ver internamente, hay un hilo de ejecución como un apuntador. A ver, Visual Studio, te ejecuto, ya se acabó tu tiempo. Voy por el bloc de notas, te ejecuto, ya se acabó tu tiempo. Voy por el Task Manager, te ejecuto, y así por cada uno de los procesos, ¿correcto? Entonces, cada uno de los procesos se está ejecutando, pero no, pues aquí por ejemplo puedo tener aquí un montón de procesos, pero nada más tengo 2 cores, entonces ¿cómo se le hace? Entonces ahí es donde el sistema operativo reparte Miguel, tiempos. ¿Sí? tu batería creo que está por morir.
Mi batería está por morir. Ahorita aquí la arreglamos. Sí, Gracias. ya están marcando. Sí. Gracias, Luis. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, les decía yo, el procesador tiene un apuntador para ver cuál es la tarea, ¿no? Podemos saber si aquí luego lo ejemplifico con Excel. De repente nosotros podemos tener, vamos a ver aquí, créate, minimiza. Aquí podríamos tener, por ejemplo, un proceso, ¿sí? Un proceso. Aquí proceso 1, aquí podríamos tener el proceso 2, aquí podríamos tener el proceso 3, N procesos, ¿correcto? Y entonces todo este proceso son las instrucciones, por ejemplo, son las instrucciones del proceso 1, aquí son las instrucciones del proceso 2, y estas son las instrucciones del proceso 3. A lo mejor este es más grande, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, vamos a poner estos tres procesos, internamente el sistema operativo coordina la ejecución de cada uno de esos procesos y en un determinado momento, a ver si puedo aquí insertar una forma. En un determinado momento, bueno, déjenme hacerlo aquí. En un determinado momento empieza la ejecución en esta parte, ¿correcto? Y empieza su ejecución. Ejecuta, 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 pero se le acaba el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues ahí se suspende ese hilo. Luego, el otro proceso que también está en ejecución hace lo que tenga que hacer, camina, 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 se le acaba su tiempo, se queda congelado, ¿correcto? Y luego, el otro proceso igual, a lo mejor está haciendo un proceso medio tardado o algo así, y entonces queda hasta acá. Entonces, en un determinado momento hay un hilo de ejecución. Este sería como que el hilo de ejecución, el hilo de ejecución, el hilo de ejecución. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí en los famosos threads, ¿correcto? Los hilos de ejecución. Aquí dice que tengo 2,600, vean cómo va variando, ¿no? 2,651, 49, 47, 48 hilos de ejecución. Esto quiere decir que yo puedo ver algo así como si tuviera yo hilo 1, hilo 2, hilo 3 y así muchos hilos, ¿correcto? Entonces, el sistema operativo pues administra los hilos, pero también cuando surge .NET, .NET me permite trabajar con hilos. ¿Cómo trabajo hilos con .NET? A través de la clase thread. Entonces, yo tengo límites del sistema operativo que me dice, ¿sabes qué? Tú nada más puedes utilizar X número de hilos. Oye, pero si yo quiero hacer un proceso y quiero que El hecho de que tenga muchos hilos, un proceso, por ejemplo, este proceso nada más tiene un hilo. Pero pudiera yo tener, por ejemplo, fíjense algo interesante, aquí que inicie otro hilo de ejecución, aquí tengo otro proceso, ¿sí? Vamos a suponer acá, este va a ser otro proceso que tengo acá. Aquí hay otro proceso y aquí tengo otro proceso, ¿correcto? Entonces, yo puedo tener una aplicación, puede tener en un determinado momento varios hilos de ejecución. Entonces, ¿quién va a recibir más tiempo de procesador? ¿Este o este? Así con esta estructura. ¿Quién va a recibir más tiempo de proceso? De CPU. ¿Este o este? Yo diría que es proceso 1, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene configurado más hilos. Le toca aquí el CPU, ya se te acabó tu tiempo, voy por este, ya se te acabó tu tiempo, voy por este, ya se acabó tu tiempo, voy por este, ya se acabó tu tiempo, voy por este, ya se acabó tu tiempo, voy por este. Entonces a este le tocan más rebanadas. La ejecución de este proceso, efectivamente, como tengo 3 hilos de ejecución, voy a recibir más tiempo de procesador. Si abuso del uso de hilos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo creo que les ha sucedido en su equipo. Una aplicación es la que está trabajando y estas se vuelven lentas.
Híjole, hay que esperar. Por ejemplo, sucede mucho con Visual Studio. Le damos run y tenemos muchos proyectos. Y entonces Visual Studio de repente dice, no responding, pero tampoco las otras. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque a lo mejor este está consumiendo mucho procesador que no le está dando tiempo a estas otras. ¿Correcto? Eso es lo peor que puede suceder cuando abusamos de los hilos. Entonces, yo desde el sistema operativo puedo trabajar con hilos, pero lo típico Microsoft dice, no, tú vas a trabajar con .NET y entonces yo me encargo de los hilos. Tú nada más dime lo que necesitas y yo administro tus hilos. Y entonces aquí trabaja con un pool de hilos, ¿sí? Que yo pudiera trabajar directamente o bien dejarle que Microsoft me ayude y mejor utilizo tareas. Yo le digo, quiero una tarea, internamente se solicita un hilo. Oye, pool de hilos, dame un hilo para realizar mi tarea. Pero el controlador de los hilos dice, no hay hilos para ti, espérate. Entonces, cuando yo le doy task run, no quiere decir que en ese preciso momento ya se va a empezar a ejecutar mi aplicación, ¿no? O mi proceso más bien, o mi hilo. No, se va a ejecutar cuando haya hilos disponibles. Si tienes un superprocesador, entonces siempre vas a tener hilos disponibles. Pero si tienes un procesador así medio viejito, lento, entonces cuando lances un hilo se va a tardar. ¿Por qué? Porque ya no hay hilos, ya se acabó. ¿Correcto? Pero eso lo hace automáticamente el pool de threads. ¿Correcto? Que es otro servicio de ahí como parte de .NET que me permite administrar los hilos de ejecución. ¿Correcto? Este es el resumen de lo que, de un poquito de lo que deberíamos de conocer para entender mejor cómo funcionan estas cosas de los hilos. ¿Correcto? Entonces, teniendo como base estos conocimientos previos... Disculpa, Miguel. Sí. Disculpa, Miguel. ¿Podrían mostrar el gráfico en blog de notas? Ok. Puntualmente le iba a preguntar que, si nosotros estamos trabajando con un dispositivo que tiene poquita memoria, poquito, digamos que procesador para ejecutar los hilos. Sí. Entonces, digamos que uno no se preocupa del lado del .NET porque el Treader se encarga de gestionar esa parte. Correcto, ¿verdad? Sí, correcto, sí. No, hago la pregunta porque como el compañero trabaja con tecnología de la información, con circuitos y cosas, que hizo la pregunta ahorita, entonces a él le sirve y a mí también, que trabajo con dispositivos que a veces tienen poca capacidad para ejecutar la aplicación, pero gracias, ok. Lo que yo diría es que si vas a trabajar con dispositivos físicos, no utilices .NET. Vete a lenguajes nativos como C, C++, directamente. Te brincas toda la parte, todo el overhead que te puede dar .NET y mejor vete a los fierros. Bríncate el framework .NET. Y tú administra tus propios recursos. Eso es lo que yo diría cuando tengo que trabajar con dispositivos físicos, ¿no? Donde requiero el máximo poder. .NET me hace productivo, pero ya vimos, recuerden, que se genera código MCIL. Luego el código MCIL se tiene que compilar al vuelo. Pero ya vimos que también hay alternativas, el Ahead of Time. Sí, pero ese código del Ahead of Time que te genera código nativo pudiera llevarse a algo que no lo necesitarías. Es como el ejemplo, los records contra las clases directas. Me quedo con la clase directa, no uso el record. Así pudiera ser el código generado nativo por el Ahead of Time. ¿Correcto? Es para el caso de las personas que trabajan con dispositivos físicamente, pues mejor brínquense .NET y váyanse a lenguajes como C o C++. O, de plano, ensamblador. Bien, listo. Bueno, con esta breve introducción, pues vamos a ejemplificar. Hay cosas interesantes. Las tareas, de repente el framework que utilicemos
se pueden comportar de forma distinta, digamos. O sea, el uso de tareas en aplicaciones de Windows Form o WPF tiene ciertos, podríamos decir, ciertas características que no podemos ver en una aplicación de consola, por ejemplo. Se ve mejor el uso de las tareas en aplicaciones gráficas, donde hay un hilo principal que se está ejecutando y que nosotros podemos tener hilos alternativos. Entonces, ahí puedo yo tener conflictos de choques con los hilos. Entonces, para ejemplificar el uso de tareas, normalmente me voy, en lugar de lo típico de una aplicación de consola, ahí no hay mucho problema, no me es útil para ejemplificar el uso de tareas. Normalmente siempre lo hago en un entorno gráfico para que se vea exactamente cómo trabajan esas tareas. Y entonces eso es lo que vamos a hacer aquí con este tema, ¿no? Vamos a trabajar con una aplicación gráfica. Vayamos entonces, como decíamos, a Visual Studio y vamos a seleccionar que queremos crear un nuevo proyecto. Te voy a decir que quiero crear un proyecto y dijimos, para que podamos apreciar mejor las tareas, vamos a seleccionar un proyecto de escritorio y vamos a seleccionar, por ejemplo, Windows Presentation, WPF Application, ¿correcto? WPF Application con C#. Y le vamos a decir Next. Vamos a poner aquí no sé, le voy a poner aquí WPF app. Windows Presentation Foundation app. Lo voy a dejar, a ver. Aquí voy a buscar en demos, lo voy a dejar en demos, le voy a decir seleccionar. Entonces tengo una aplicación WPF, correcto, con la cual voy a jugar. Listo, le digo Next y voy aquí a seleccionar Net 8, le voy a decir Create. Vamos a ver qué cosa tiene de bueno el WPF. ¿Correcto? Bien, pues ahí estamos con nuestra aplicación. Los que no conozcan WPF, con WPF, el WPF existió antes de Xamarin, y con WPF vino la propuesta de XAML. Lo que Microsoft dijo, vamos a separar el trabajo de los diseñadores gráficos del trabajo del programador, del que codifica. Y entonces para el programador le vamos a dar Visual Studio y para el diseñador gráfico le vamos a dar Blend, ¿correcto? Entonces, en Blend, pues prácticamente tienen la característica de arrastrar y soltar para construir interfaces de usuario. Y para los programadores, normalmente, pues, trabajamos con código XAML. De hecho, tenemos dos alternativas, utilizar código XAML o utilizar C# puro, ¿correcto? XAML es un lenguaje declarativo, declaramos lo que queremos, se parece a HTML. De hecho, tanto HTML como XAML vienen de su raíz XML. Entonces, XAML es XML, pero extendido. Un XML de Microsoft para crear interfaces de usuario. Entonces, yo aquí le digo que tengo una cuadrícula. Aquí tengo una cuadrícula, es esta. Le voy a decir que aquí en la cuadrícula, vamos a ver acá, le voy a decir que coloque un label, ¿correcto? Un label, y como lo voy a acceder vía código, ¿sí? Como lo voy a acceder vía código, le digo ese controlcito label que se llame messages, ¿correcto? Voy a utilizar como un pizarrón, como una pizarra donde voy a escribir cosas, ¿correcto? No tiene nada, simplemente le doy a ejecutar y se va a mostrar una pantalla en blanco, ¿no? Sin nada. Pero lo voy a utilizar como mi ventana de salida, como si fuera mi consola. Eso es lo único que tenemos, no hay nada, ¿sí? Todo esto es parte del label, lo que estamos viendo, ¿sale? Esta va a ser nuestra ventana de salida. Exploremos paso a paso el uso de la clase Task para crear tareas utilizando delegados y métodos anónimos. Empecemos por delegados y métodos anónimos. Entonces, normalmente cada archivo XAML tiene su code behind.
¿Sí? Esta es la interfaz de usuario, pero yo también puedo programar vía código. Entonces, vámonos al código y aquí tenemos nuestro código. Un poquito parecido con las Windows Forms, solo que las Windows Forms heredan de Form, este hereda de Window, por ejemplo. ¿Correcto? Voy a definir aquí un método que devuelva void y que se llame createTask. Sí, un método llamado createTask que voy a utilizar para ejemplificar. Cuando nosotros queremos trabajar con tareas, pues simplemente definimos la clase, una variable task. Task tiene su forma genérica y task tiene su forma no genérica. Esta es la forma no genérica. Vive en system.threading. Vean, aquí ya le pueden entender. En el espacio de nombres de los threads. ¿Sí? Espero que ya les haga sentido, ¿no? Vive en el espacio de nombres de los threads, task. Y aquí está mi task. ¿Para qué sirve la clase task? Para ejecutar tareas. ¿Qué es una tarea? Pues es un grupo de instrucciones. Eso es lo que podemos decir como una tarea, un grupo de instrucciones. De una o más instrucciones, de hecho, pudiéramos decir. Entonces yo tengo aquí mi variable de tipo task, ¿correcto? Un objeto task ejecuta un bloque de código. Aquí, quítate IntelliSense, no me estorbes. Déjenme acá quitarle esa cosa fea de los nulables. Ahí está. No me gusta que me esté ahí sacando cosas verdes. Listo. Quítate. Bueno, aquí me está diciendo por qué no la he usado, ¿no? Ok. Entonces, de esa manera ya estamos listos para ejecutar una tarea, ¿no? Pero al igual que las variables, por ejemplo, int i, pues sí, declaraste la variable y dijiste que vas a almacenar un entero, pero todavía no almacenas nada. Dijiste que vas a almacenar un task, pero todavía no almacenas nada. Entonces, el siguiente paso sería darle el valor ahí, por ejemplo, 5. De la misma forma, hay que darle un valor a task. Aquí con i, no es necesario que ustedes hagan esto, pues yo le estoy dando un valor entero. Aquí en el caso de t, ¿qué valor le tengo que dar? Pregunto. Sergi, ¿qué valor le tengo que dar? Un método. Un método. Le tengo que dar un método. Por ejemplo, vamos a suponer acá, yo tengo aquí show. Vamos a suponer que tengo un método. Le digo void show message. ¿Correcto? Y aquí le digo, por ejemplo, messagebox.show. Y aquí le digo ejecutando el método show message. ¿No? Tenemos aquí un método llamado show message. Recordemos que una tarea es un grupo de una o más instrucciones, o generalmente son instrucciones. Una tarea está compuesta de instrucciones. Está compuesta de un bloque de código. Así lo podemos ver. Una tarea está compuesta de un bloque de código. Entonces, nosotros ya tenemos aquí un bloque de código. Entonces, podemos hacer que la tarea ejecute este bloque de código. ¿Cómo? Híjole, todavía no sé cómo. Pero lo único que sé es que si fuera entero le daría yo un 5, un 2, un 3, pero es un task. Entonces le tengo que dar este bloque de código. ¿Correcto? Entonces, este bloque o este método contiene un bloque de código que podemos asociar a una tarea. El método permite mostrar al usuario un cuadro de diálogo con el mensaje ejecutando el método show message. Para que la tarea pueda ejecutar un método, podemos crear un delegado, ¿correcto? Que envuelva a ese método. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un delegado? ¿Alguien que me quiera apoyar? Un apuntador a una función. El delegado es un apuntador a una función, ¿ok? Es una definición. ¿Alguien más?
Ok, por mayoría de votos, entonces, un delegado es un apuntador a una función. En el caso, en términos de C#, podemos decir que un delegado es un apuntador a un método, ¿verdad? Este es un método. Entonces, así como tengo variables enteras, así como tengo variables task, así como tengo variables decimal, doble, etcétera, también tengo variables de tipo delegado. Yo puedo crear mis propios delegados, así como yo puedo construir, por ejemplo, no lo hagan, lo voy a hacer yo nada más, así como puedo construir mi clase o mi tipo product, ahí ya tengo un nuevo tipo de datos, ¿sí? Ya puedo declarar una variable de tipo product, ¿sí? Porque ya creé mi propio tipo de datos. Bueno, también yo puedo crear mis propios delegados. Pero al igual, Visual Studio ya tiene tipos de legado que yo puedo utilizar. Dice Microsoft, ahí te van estos delegados, úsalos si te sirven. Si no te sirven, crea tus propios delegados. ¿Correcto? ¿Qué delegados ustedes conocen? ¿Qué tipos de delegados conocen ustedes? Los que ya tengan experiencia. Pues ahí sería el task.run. Stevenson, ¿qué tipos de legado de C# conoces? Stevenson. Pues normalmente lo que he visto que se utiliza es task.run. No te pregunté qué has visto, te pregunté qué tipos de legado conoces de C#. Ah, caramba. Están los action que no retornan nada. O los Stevenson. delegados anónimos. Ahora mismo, digamos que he visto varios, pero ahora mismo no recuerdo como tal. Ok, listo. Adriana, dices que Señor. los delegados anónimos, ¿me puedes decir cómo declaro una variable de tipo delegado anónimo? Una variable de tipo anónimo, Así dijiste, ¿no? Que están yo pregunté, ¿qué tipos de legado conocen? Que tengan primero ya... dije que los action, o sea, los que no Sí, retornan nada. y luego dijiste que los delegados anónimos. También ¿Me puedes existen por ahí decir los delegados anónimos. cómo sí. declaro una variable de tipo delegado anónimo? Con la palabra delegate y poniendo dentro del cuerpo lo que, pues, o sea, poniendo la variable la llevas igual. ¿Así? Y en ese delegate, pones el cuerpo, Miguel. ¿Cómo es eso de pones el cuerpo? Pon, por ejemplo, bar D. Bar D. Quita lo que tienes al comienzo. Igual. No entiendo. Delegate. Yo pregunté qué tipos conocen delegados. Tú dices, este es el tipo de delegate, sí, ok, listo. A ver, ¿cómo le asigno un valor? Pues, Miguel, ahí en el tags, No, acá, que tú tienes acá, estoy acá. Estoy ahí. Parte igual a delegate, delegate, abro y cierro y Bueno, a ver si te acuerdas y ya me dices, ¿sale? Listo. Sí. Entonces, de los tipos de legado que tiene Microsoft son dos. Los delegados, bueno, lo podemos definir así, no nos compliquemos la existencia, apuntadores a funciones. Los que son estudiantes, que son principiantes, si tienen dudas, pueden preguntar. Si no, asumo que lo están entendiendo. ¿Qué es un delegado? Lo podemos ver como un apuntador, sí, más bien, un apuntador a función. ¿Correcto? Eso sería
la definición de un delegado. Son apuntador o es apuntador, más bien lo vamos a hacer así, apuntador a funciones. Así lo podemos definir. Un delegado puede apuntar a muchas funciones, no solo a una, puede apuntar a muchas funciones. Ok, entonces es un apuntador a funciones. Muy similar a lo que nos enseñaron en la escuela de los apuntadores a variables. ¿Sí? En C, por ejemplo, tienen asterisco para indicar que están apuntando a la dirección de memoria de una variable. Bueno, pues los delegados aquí en .NET son apuntadores a la memoria donde está ubicado un bloque de código, ¿correcto? En este caso, este es mi bloque de código. Entonces, yo puedo guardar la dirección de este método a través de una variable de tipo delegado. Por ejemplo, puedo definir yo aquí var code igual a new action. Action es un tipo, ¿sí? Es un tipo delegado, ¿correcto? Él me permite trabajar con direcciones. Basta con que yo le ponga acá, ¿sí? Que yo le ponga acá el nombre del método. Y entonces ahora, en esta variable, ¿verdad? Que sería de tipo action, ya tengo la dirección del método, ¿correcto? Ahí ya tengo la dirección del método, entonces ya tengo la tarea, ya tengo la dirección del método. Ya podría yo entonces, decirle qué tarea, o más bien cuál es el valor de la tarea que se quiere ejecutar, ¿correcto? Entonces ya le puedo decir, por ejemplo, t igual a new task. ¿Y qué quiere acá? El código que vamos a ejecutar. Ok, listo. Ahí está. Entonces, ya tengo mi tarea. Ya declaré mi variable. Ya le dije dónde está el bloque de código que quiero ejecutar. Entonces, ya estamos listos para poder ejecutar. ¿Correcto? Entonces, un delegado proporciona un mecanismo para hacer referencia a un bloque de código o a un método. La clase action es un tipo de la biblioteca de clases de .NET que nos permite convertir un método, realmente es lo que está haciendo, convertir un método en un delegado. ¿Cuál es el método? Es este. Perfecto, lo convierto en delegado. Y como el delegado es un apuntador a una o más funciones, entonces ya se lo puedo asignar a la tarea. Mira, ahí está el código que tienes que ejecutar. Utilizar un delegado action requiere que hayamos definido un método que contenga el código. Sí, pues aquí lo que quiere, dame el código, ¿no? Necesita que ya lo tengamos. En el caso de los action, el método no puede devolver un valor. Claro, aquí está, no devuelvo valores. Pero puede recibir parámetros. Aquí podría recibir parámetros sin ningún problema. Aparte del tipo action, la biblioteca de clases de .NET también proporciona la clase func. ¿Sí? Entonces aquí podemos apuntador a funciones. Y le puedo aquí complementar. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, action y func. ¿Correcto? Action no devuelve valores. Func devuelve valores. ¿Correcto? Entonces, cuando implementemos el patrón result, en el curso de Clean Architecture, vamos a utilizar action y vamos a utilizar func. Entonces ya lo van a conocer. Ya lo vamos a poner y ya ustedes ya lo van a conocer. Action y func. En este caso estamos ejemplificando con action. Listo. Entonces ahí está. Entonces, quiero un delegado que me devuelva valor. ¿Cuál? Func. Quiero un delegado, pero no ningún valor de retorno. ¿Cuál? Action. ¿Correcto? Si tiene preguntas, con toda confianza.
Muy bien, entonces, utilizar un delegado action requiere que hayamos definido un método que contenga el código que deseamos ejecutar en una tarea. Sin embargo, si el único propósito de este método es proporcionar la lógica para una tarea y no se vuelve a utilizar en otro lado, podemos encontrarnos creando, ¿verdad? Y teniendo que recordar los nombres de una gran cantidad de métodos. Esto hace que el mantenimiento sea más difícil. ¿Cómo es el asunto? Este método o este código, a final de cuentas, es un message box. Si nada más lo voy a utilizar una vez, pues híjole, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero estoy creando una nueva estructura. Entonces, si tengo la necesidad de utilizar varios delegados, pudiera yo tener, por ejemplo, quiero utilizar 50 delegados. Voy a tener 50 delegados action, entonces voy a tener 50 métodos. Pero nada más lo utilizas una vez. Si lo reutilizaras, este delegado utiliza este método, este otro delegado utiliza este otro método, este otro delegado utiliza, ok, vale la pena. Pero hay ocasiones en que un método solo se utiliza una vez en un delegado. En ese caso, por ejemplo, este código, por ejemplo, este código lleva intrínsecamente el nombre de show message, o sea, hago referencia al show message para llegar a este bloque de código. Y entonces aquí le digo, el bloque de código llamado show message, úsalo. Ok, listo. Pero un enfoque común es que no utilicemos métodos con nombre o bloques de código con nombre. ¿Cuándo? Cuando solamente utilices ese código en una sola parte de tu código. Caray, en alguna parte de toda mi aplicación tengo un código que requiere el delegado, solo ahí, no en otra parte, solo ahí. Ok. Opción número 1, crea un método que tenga el bloque de código que necesitas. Opción número 2, no crees el bloque de código que necesitas. Mejor, ponlo directamente en el lugar donde lo necesites, pero sin que crees un método. Entonces, nos encontramos ante el caso de tener algo similar a lo siguiente, por ejemplo. Este sería un bloque de código que no tiene nombre y que lo podríamos consumir en cualquier parte. Este sería el caso de un método sin nombre, un método anónimo. ¿Por qué anónimo? Porque no tiene nombre, ¿sí? Este es un método con nombre. ¿Cómo se llama? Show message. Este es un método sin nombre. ¿Cómo se llama? Pues no tiene nombre, es anónimo. Bueno, si vas a utilizar un método anónimo, ponlo en el lugar donde lo uses, no lo dejes así solito. No puedes dejarlo solito, debes dejarlo en el lugar donde lo necesites. Si no, ponle nombre porque si no, no va a compilar. Entonces, este sería un método anónimo. ¿Preguntas? Listo, qué bueno que se entiende todo a la primera. Entonces, un enfoque común cuando hablamos de tareas es utilizar métodos anónimos. Un método anónimo es un método sin nombre. Así es, cuando les pregunte ¿qué es un método anónimo? Es un método que no tiene nombre. Caray, pero ¿cómo? O sea, así nada más creo el código y le quito el nombre. Sí, así nada más. Oye, pero no compila. Lo que pasa es que está restringido a su uso en algún otro lado. Por ejemplo, cuando necesites un delegado. Ahí lo vas a usar. No lo puedes dejar así. Ok, entonces debe tener nombre. Sí, correcto. Muy bien. Entonces, un método anónimo es un método sin nombre y proporcionamos el código de un método anónimo directamente, lo que se conoce como inline, en línea, donde en el punto donde necesitamos utilizarlo. Y en este caso, que yo creo que es lo que nos quería comentar la compañera Adriana, podemos utilizar la palabra reservada delegate. Delegate no es un tipo, es una palabra reservada para convertir un método anónimo en delegado. Va de nuevo, delegate
no es un tipo de datos. Delegate es una palabra reservada. ¿Y para qué sirve? Para convertir un método anónimo en delegado. Y yo creo que eso es lo que quiso decir la compañera Adriana, ¿no? Pero bueno, listo. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Task T2, por ejemplo. Vamos a suponer que yo quisiera un método anónimo, como les digo, ¿no? Sí, como método anónimo, entonces sería algo así, que está mal, ¿no? No me lo va a dejar, pero así se vería. O sea, un método que no tiene nombre, ese es un método anónimo. Ejecutando, vamos a ponerle aquí para diferenciarlo, ejecutando una tarea en un método anónimo. ¿Correcto? Ese es un método anónimo. Pero no lo puedes dejar así. Tienes que ponerlo en el lugar donde lo utilices. ¿Dónde lo quiero utilizar? Pues en la tarea. Eso es el código que quiero que ejecute. Ah, ok. Entonces dile tarea 2 igual a una nueva tarea. ¿Correcto? ¿Y qué quiere aquí? Quiere un delegado. Pásale el delegado. Pero ya aquí tengo, yo quiero este código. Ok, entonces convierte este código. ¿Cómo convierto este código en un delegado? Utilizando la palabra clave. ¿Cuál? Delegate. Utilizo la palabra clave delegate y entonces, ahora sí, este código que me estaba estorbando acá, lo paso acá. Y listo, ya no protesta. ¿Correcto? Entonces, este es el método anónimo, que lo convierto en un delegado. ¿Por qué? Porque es lo que quiere Task. ¿Correcto? Consulta. Sí. Eso es igual al método lambda. No. Uy. No. Ok. La respuesta es no. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Bueno, muy buena pregunta, Emilio. No, esa no es un lambda, no es una expresión lambda. Es un simple delegado. Ya, Creado. Ajá. quizás me formulé mal. Es probable que la expresión lambda sea un azúcar sintáctica de esta expresión. ¿O Yo no, diría no que tiene que sí. ver? Yo Esa diría era la que sí. pregunta. Sí, Mm. sí, sí, y para ahí iba yo. Ok, Microsoft perdón. dice, recuerden lo que dice Microsoft, te voy a ayudar a que seas productivo. No me importa que seas ignorante. Mientras seas productivo, para eso te pagan. Bueno, pues ni modo. Voy a ser ignorante selectivo. No voy a utilizar delegate. Está muy complicado eso. Enséñame, Microsoft, otra forma de hacerlo más sencillo. Entonces ahí va Microsoft a ayudarnos, ¿no? Una expresión lambda es una sintaxis abreviada que proporciona una manera simple y concisa para definir métodos anónimos como delegados. Esa es una expresión lambda que comentaba el compañero Emilio. Acá tenemos un delegado, ¿sí? Un delegado, ¿qué cosa es? Es una forma de convertir un método anónimo en un delegado, utilizando la palabra clave delegate. Quiero una forma más fácil, Microsoft, ayúdame. Ok, dice Microsoft, ahí te van las expresiones lambda. Oye, Microsoft, ¿qué es eso de expresiones lambda? Bueno, es lo que querías. Una expresión lambda es una sintaxis abreviada. Ah, caray, o sea que esto lo puedo abreviar. Dice Microsoft, sí, lo puedes abreviar. ¿Cómo? Con expresiones lambda. Ok, entonces una expresión lambda es una sintaxis abreviada que proporciona una manera simple, dice Microsoft, y concisa para definir métodos anónimos como delegados. Cuando creamos una instancia task, podemos utilizar una expresión lambda para definir al delegado que deseamos asociar con la tarea. ¿Correcto? Veamos entonces, ya puse con un delegado y un método. Ya puse ejemplo con un
método anónimo. Vamos a ejemplificar ahora con una expresión lambda. Entonces, normalmente tendríamos acá task, mi tarea 3, igual new task, por ejemplo, ¿no? Estoy teniendo aquí una tarea. Está protestando, dice, oye, ¿qué te pasa? No me has dicho cuál es tu código que quieres que ejecute yo. Ok. Podemos notar que el constructor de la clase task requiere el bloque de código a ejecutar. Este bloque de código, ¿qué es? Pues a ver, Javier, ayúdame. Ah, dice que puede ser un delegado action. A ver, vamos a ver qué más me puedes dar. Te sobrecargas. Un action con su cancellation token, un action con su task gate option, un action, otro action, otro action, otro action, otro action y puros action. Ok, pero con distintas variantes, ¿no? Como normalmente las tareas se ejecutan de forma asíncrona, debe haber un mecanismo para cancelar la tarea. Entonces aquí es donde entra el cancellation token. Ah, ok, el cancellation token. Si ustedes han desarrollado aplicaciones asíncronas y han utilizado métodos asíncronos definidos por el framework, de repente cuando los usen encuentran un cancellation token que casi siempre lo ignoramos. No sabemos para qué es, pero si no lo pongo no funciona. Déjaselo así entonces y así se lo dejamos, ¿no? Pero es para precisamente cancelar o para poder cancelar una tarea, ¿correcto? Les digo, es parte de lo que tenemos. Y bueno, opciones de creación, etcétera. ¿Correcto? Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar acá. Vamos a modificar nuestro código para especificar un delegado que invoque a un método con nombre. También se puede. Por ejemplo, le puedo decir delegate, y luego le puedo decir lo siguiente, show message. ¿Correcto? Todavía no estoy utilizando expresiones lambda, estoy simplificando nada más. Hasta aquí no deberíamos tener ningún problema. Recuerden que el delegate, ¿verdad? El delegate convierte un bloque de código, esto es un método anónimo, en un delegado. Entonces estamos casi como en este ejemplo. Es lo mismo, ¿correcto? Solo que aquí invoca el message box y aquí estamos invocando a nuestro propio método. Entonces, pues no hemos visto mucho así como que expresión lambda, ¿no? Si deseamos que el delegado invoque un método con nombre o una simple línea de código, podemos utilizar una expresión lambda. Una expresión lambda proporciona una notación abreviada para definir un delegado que puede tomar parámetros y devolver un resultado. Una expresión lambda, sí, una expresión lambda tiene la siguiente forma, la expresión lambda. ¿Cuál forma? Aquí viene paréntesis y vienen los parámetros, ¿sí? Los parámetros de entrada, ¿correcto? Y luego el operador lambda. Y luego una expresión. Esa es la forma de una expresión lambda. Los parámetros de entrada separados por comas. El operador lambda y una expresión. ¿Correcto? El operador lambda se lee como va hacia. Parámetros de entrada van hacia la expresión. Así es como se lee. Pero casi siempre decimos operador lambda, parámetros igual, mayor que, en lugar de decir operador lambda, ¿no? Los que ya tienen más experiencia dicen, el operador lambda. Los que no tienen experiencia me dicen un igual y un mayor que. Bueno, el nombre formal es operador lambda. Sí, este es el operador lambda. Entonces, el operador lambda, ¿sí? Esto es
igual mayor que se lee como va hacia. Así se lee. Parámetros de entrada van hacia la expresión. Un poquito de teoría, ¿no? La parte izquierda, esta parte de acá, incluye las variables que deseamos pasarle a la expresión. Si no requerimos ninguna entrada, por ejemplo, si estamos invocando un método que no requiere parámetros, entonces simplemente ponemos paréntesis, paréntesis o paréntesis vacíos en el lado izquierdo del operador lambda, ¿sí? Entonces, un ejemplo pudiera ser, nosotros acá, no hay parámetros para darte, ok, ponme paréntesis, paréntesis y la expresión, ¿correcto? Si tienes parámetros, ponlos separados por comas. Estos van hacia la expresión. No tengo parámetros, ok, ni modo, paréntesis vacíos. ¿Sale? Cuando vayamos a implementar nuestro código del entrenamiento de Clean Architecture, van a ver que vamos a utilizar estas expresiones, ¿sí? Entonces, ahora que ya las van conociendo, pues ya no les va a espantar, ya le van a entender. Les voy a decir, hay que poner un operador lambda. Ah, ya saben que es este, ¿correcto? Y la expresión, este es este es el coco de los programadores, las expresiones. Aunque todo el mundo las usa, pocos entendemos en esencia cómo construir expresiones, ¿no? Nos vuelve locos, cabeza y todo esto. Pero bueno, a lo mejor uno, no. Para mí eso está muy fácil. Bueno, para mí siempre que tengo que crear expresiones, muchas veces tengo que documentarme para poder crear una expresión, ¿no? Dependiendo la naturaleza de la expresión. Entonces es eso. Del lado derecho, entonces, tenemos la expresión que deseamos evaluar. Alternativamente, podemos invocar a un método del lado derecho del operador lambda, ¿sí? O sea, se vale. Veamos entonces. Tenemos nuestra tarea 3, ¿sí? Tarea 3, new task, y aquí simplemente estoy utilizando el delegado, ¿no? Pero yo lo puedo transformar con una operación lambda, con una expresión lambda. Alguien que no tenga experiencia en expresiones lambda, pero que quisiera probar si ha entendido lo que expliqué, ¿habrá algún voluntario o voluntaria? Oye, yo no sé expresiones lambda, pero creo haber entendido y quisiera yo autoevaluarme para ver si entendí. ¿Habrá algún voluntario o voluntaria? Así que, Miguel, yo me mido. ¿Sí? Sí. Ok, listo, Wilmar. Veamos entonces. Yo necesito, te lo voy a regresar acá. Aquí estoy invocando al show message, ¿correcto? Show message, pues es el código que tiene esta parte. Pero estoy convirtiendo el bloque de código, el método, lo estoy convirtiendo en delegado. Pero hemos aprendido que nosotros podemos utilizar expresiones lambda, ¿sí? Es una sintaxis más práctica para trabajar, para convertir bloques de código en delegados. Y se compone de 3 partes: los parámetros que va a recibir tu expresión y el operador lambda en medio, ¿correcto? Así es un ejemplo de expresión lambda, con la lista de parámetros aquí con comas, o una expresión lambda que no tiene parámetros, ¿correcto? Yo quiero una expresión lambda que me permita ejecutar el método showMessage. Aquí lo estoy convirtiendo en delegado, pero no quiero delegado. Quiero hacerlo con una expresión lambda. ¿Cómo se te ocurre que tendría yo que poner aquí el código? Quiero ejecutar showMessage. ¿Quiere parámetros o no quiere parámetros? No, sin parámetros. Si no quiere parámetros, ¿qué pongo del lado izquierdo? Paréntesis. Luego, mayor o igual, lambda, la expresión lambda. me voy a poner muy radical. ¿Qué es eso de igual, mayor o que no entendí? A ver, ¿cómo es? ¿Qué va ahí? El operador lambda. Va el operador lambda. Muy bien. Luego,
vamos a llamar el método, ¿cierto? Sería message box. Show message. Sí, exacto, show message. Y ya, listo. Muy bien, Wilmar. Miguel, Ya una pregunta, y si yo le quito el tags, ¿qué? También sería correcto. ¿Perdón? Si le quito task. No entiendo, O ¿dónde sea, se lo quitas? Sí, borro la palabra task. O sea, igual, ¿La new, palabra y task? dejo. No, ¿Así? no. El de la mano derecha. Igual, new task ese. Sí, también lo podría quitar. Ajá. Y no habría problema. ¿Me preguntas o me dices? No, ¿qué diferencia hay? ¿Cierto que no habría problema? ¿O qué? Pues no, porque Visual Studio cada vez es más inteligente y dice, quiero crear un nuevo valor, ¿de qué tipo task? Ah, entonces asumo que aquí va task. Si tú no me lo dices, yo lo asumo. Ah, bueno, entonces queda más corto la expresión. ¿Es correcto? Sí, sí. Uh-huh. Bien, listo. Pues muchas gracias, Daniel. Te lo voy a poner como estamos aprendiendo para que se quede grabado. ¿Sale? Y ahí estamos ya trabajando con expresiones lambda. Vamos a tener muchas expresiones lambda en el curso de Clean Architecture. Entonces, si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, con toda confianza. ¿No? Muy bien. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Podríamos hacer lo siguiente. Yo puedo tener aquí mi task T4 igual a new task. Y así. Y entonces directamente podría yo ponerle, vean, algún otro valiente. Aquí estoy ejecutando esta línea de código. Ahora lo que quiero hacer es otra tarea que ejecute este código, messagebox.show, ejecutando la tarea 4. Eso es lo que quiero que haga mi tarea 4, que muestre o que invoque este código. Eso es lo que quiero hacer. ¿Quién me ayuda a construir la expresión lambda? No hay valientes. Yo. Parece que no, ¿verdad? Ok. Sí, Listo. bueno, tú dijiste los que no tienen experiencia, ¿no? Sí, Sergio, sí, exactamente, porque tú ya sabes ya. Por Pero eso yo lo veo como una oportunidad para la gente que no tiene experiencia para que pueda. Hay uno que dijo yo, pero muy bajines. Con miedo, ¿no? Sí. Aquí estas sesiones son para valientes. Pero como son gratuitas, por eso la gente no participa. Tienen que pagar para que se animen a participar. Ustedes son los culpables de que los cursos se cobren. Bien. Sergi, pues ayúdame tú. Bueno, a ver, dentro de los paréntesis del task. Dentro de los paréntesis del task, sí. Ajá, ahí primero le pondríamos otra vez doble paréntesis para no pasar nada. Expresión lambda. Sí, el operador lambda. Operador lambda. Ahora abro y cierro corchetes o llaves, mejor dicho. Abro y cierro llaves. Y ahí dentro pondría el message.show. Exacto. Pero es una sola línea, no es necesario el corchete. También, justo estaba pensando en eso, que como una sola línea, pero ahí, por lo menos te obligaba a participar, amigo. Muy bien, Sergi, sí, está bien. Como nada más es una línea, entonces, una sola instrucción, entonces podemos omitir el bloque, ¿verdad? Ajá. Y entonces se omite el punto y coma también. Ahí. Es correcto. Y así quedaría nuestra expresión lambda. Perfecto. Listo.
pues ahí está, o sea, está bonito, no sé. ¿Cómo ves, Sergi? Tú cuando aprendiste estas cosas, ¿sí le captaste luego? ¿Te costó trabajo? Sí, de hecho lo he empezado a utilizar mucho. Yo, antes de hacer los cursos contigo, veía esas cosas y decía, ¿qué carajo raro es esto? ¿Qué están haciendo aquí? No lo entendía. ¿Qué crees tú que debe preguntar la gente que no tiene experiencia con esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Yo, por ejemplo, veo la línea 4 y me pregunto, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué está pasando? El por qué es así. Sí, ¿verdad? No, Miguel, también se suele confundir. Dale, Millos. Una pregunta podría ser si se ejecuta. ¿Se está ejecutando ahí? Es una buena pregunta. Daniel, ¿se está ejecutando aquí o no? Wilmar. Falta ejecutar la función T4. La tarea T4. Entonces, cuando el código llegue acá, ¿la tarea ya se ejecutó o no se ejecutó? Sí, no. Ya se ejecutó. ¿No se ejecutó? Correcto. Solo está preparado. Ahí realmente no se ejecutó ninguna. Es correcto, ninguna de estas. O sea, yo le puedo dar run. Bueno, de entrada ni siquiera estoy mandando al create task, ¿verdad? Pero asumiendo que ya lo mandé a llamar, no. Simplemente le dije cuál es el código que quiero que se ejecute, pero nunca le he dicho que ya se ejecute. ¿Correcto? Ajá. Bien. Hagamos otro ejemplo más. Una tarea 5. Le vamos a decir que quiero un nuevo task y paréntesis, y luego aquí quiere su delegado, ¿no? Pueden ser expresiones más complejas, no nada más una sola línea de código. Tal y como lo comentaba el buen Sergi, si queremos más de una línea de código, agrupamos ese código en un bloque, ¿correcto? Entonces, pero bueno, recordemos, paréntesis con los parámetros. El operador lambda. Y luego el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de la expresión. Aquí le puedo decir datetime, 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 le puedo decir current date igual a datetime.today. Luego le puedo decir datetime, start date, cualquier cosa que yo quiera, igual a current date punto add base, por ejemplo, y le digo 30. Luego le puedo decir messagebox.show. O sea, lo que quiero mostrar es que no solamente necesito poner una sola línea de código, sino que puedo tener varias líneas de código como parte de la expresión, ¿sí? De la expresión lambda. Entonces aquí le puedo decir tarea 5, fecha calculada, y aquí le podemos decir start date, ¿correcto? O sea, todo un bloque de código puede ir. En lugar de que cree yo un método y le ponga yo nombre, pues nada más lo voy a utilizar acá. ¿Para qué quiero crear el método? Entonces, utilizo un delegado y en lugar de la palabra clave delegate, mejor utilizo la expresión lambda. ¿Correcto? ¿Sale? Entonces, esto es parte de lo que tenemos. Faltaría un ejemplito más, Miguel, aunque a lo mejor podría ser bastante lógico, pero a lo mejor no lo ven los que no tengan experiencia. Ajá. Ahí faltaría un T6, por ejemplo, pongamos un task T6. Ajá. Y hacemos un new task que llame directamente al nombre del método. Ese no lo has ejemplarizado. New task, que ya lo hicimos, ¿no? Con los delegados. No, sí, pero por eso lo has hecho con un delegado, no directamente llamando al nombre del método.
Por eso digo que a lo mejor el que no tenga mucha experiencia no lo ve. Tú dices aquí task T3A. T3A igual a new task. Paréntesis, paréntesis. ¿Y luego qué, perdón? Dentro de paréntesis, paréntesis, solo poner directamente el nombre del método, show message. Show message. Así. Ajá. Ok. En lugar de ponerle con una expresión, dices, ¿verdad? Exacto. O en lugar de hacer el action como has hecho antes, que ya le has pasado code, sería lo mismo, pero sin necesidad de encapsularlo dentro de un action. Ok, correcto. Bueno, ahí está. Pues aquí lo ponemos juntito. Listo. Muy bien, Sergi. Muy bien, gracias. Disculpa, Miguel, yo creo que faltaría uno más. Faltan muchos más. Sí. Digamos que uno que yo he visto que se utiliza bastante es el task.run y ahí Pero le colocan el... Eso es para ejecutar. Ok. Sí, acá apenas estamos definiendo las tareas, cómo le asignas valores a las tareas. Después que ya sepamos, ahora nos vamos a ejecutar las tareas. ¿Correcto? Y estamos aprovechando para entender el concepto de delegados, métodos anónimos y expresiones lambda, que son las que vamos a estar utilizando en el curso de Clean Architecture. Y que de repente me he dado cuenta que los participantes ahí se atoran un poco. Por eso es la idea de esta charla, ¿no? Para que se familiaricen. Vayamos entonces rápidamente. Vamos a crear aquí una tarea 6. Le vamos a decir new task. Lo típico, aquí dentro va el código que queremos ejecutar. Entonces vamos a ejemplificar uno con parámetros. Por ejemplo, este message. ¿Sí? Y entonces yo le voy a decir acá que quiero una expresión messagebox.show y entonces aquí le puedo decir, ¿verdad? Le puedo decir message, ¿sí? Message, y ¿qué más? Pues ya un show message nada más, ¿no? ¿Y cómo le paso el valor, por cierto? Esto es, aquí con esto ya estoy poniendo el parámetro, message, perfecto. Luego, un operador lambda. Luego, el código, la expresión, messagebox.show. Message. Ok. Y luego aquí cierro paréntesis del message. Y luego, le paso el parámetro. Expresión lambda con parámetros, por ejemplo, es lo que quisiera yo, ¿no? Y luego aquí, pues ya cerraría yo esta parte. Eso es lo que pretendo. ¿Correcto? Sí, Miguel, se te coló un paréntesis de más. Cerraste el task antes. Allá el show message, paréntesis. Sí, es ¿verdad? Es este. Sí. Ajá. Aquí me está diciendo que, oye, aquí no puede convertir object a string. ¿Cómo lo resuelvo? Punto to string. Punto to string o asignándole digamos que el parámetro que está recibiendo es de tipo string, mesas de tipo string. O sea, hay dos opciones. Uno dices, pues ponle tu string y listo, ¿verdad? Ok. Esa es opción número uno. La otra opción. Si le haces un casting implícito al parámetro. Un casting, es preferible mejor el toString. Ok. Sí, correcto. Es su cast. No siempre se puede hacer cast. Necesita que el objeto o el tipo lo implemente, que implemente el operador cast, pero todos tienen su toString. La otra, Stevenson, ¿me decías? No, estaba pensando que hay mesas, de la parte donde recibe, colocarle que es de tipo string. Acá decirle, por ejemplo, tú eres string, así. Pues
Pensaría yo no, porque como prácticamente ese es como un método que recibe, tiene el parámetro mesas, entonces mesa es de tipo string. Pero ya vi que sacó error, entonces no creo que valide por ahí entonces. Es que está construyendo un delegado action. Sí. Ujú. Entonces podemos dejarlo así, message.toString. Sí. Entonces ya tenemos aquí un ejemplo con un parámetro, Sí. ¿correcto? Entonces en ese caso, al ejecutar la tarea, el parámetro message va a tener el valor expresión lambda con parámetros, ¿correcto? Son un poquito raros estos ejemplos, este último, pero bueno, también se puede realizar de esa forma, ¿no? Sí, ¿Sale? ahí, disculpe, profesor. Sí. Ahí también es porque el constructor del task quiere un action con el parámetro tipo object. Sí. Entonces, por eso también. Y yo quería agregar también que es de pensar que si estamos creando una tarea Ajá. con la idea de crear como un hilo nuevo o un subproceso o con lo que el scope. Es decir, por ejemplo, el ejemplo T5, si yo saco la variable current date fuera de ese scope y la utilizo dentro en la línea 49, ¿la tomará bien o habría problemas de colisiones, etcétera? ¿Me Si tú expliqué? dices, Creo que no. si tomo esto, lo saco de acá y lo pongo acá, Ajá, ¿funcionará bien? sí. Ya. En este caso específico, sí, pero hay que tener cuidado, Ajá. porque aquí se le asigna su valor. Ujú. Y cuando se está ejecutando, no hay garantía de que no se modifique el valor de la variable. Echaron. Sí, sí, correcto. Sí. Ujú. Eso. Correcto. Listo. Vayamos. Ok. Muy bien. Bueno, pues ya que sabemos prácticamente hasta acá, ya saben ustedes trabajar con tareas. No sé si tengan preguntas. Si hay preguntas, adelante. Si no hay preguntas, asumo que ya están listos. Bien, la biblioteca Task Parallel ofrece diversos enfoques que pueden ser utilizados para iniciar tareas. Existen también diferentes maneras en que podemos hacer la pausa en la ejecución del código hasta que una o más tareas se hayan completado, o sea, puedo coordinarlas. Veamos cómo está el asunto de la ejecución de las tareas. Cuando el código de una aplicación inicia una tarea, la biblioteca Task Parallel le asigna un hilo a la tarea, ¿correcto? Tengo mi tarea, le va a asignar un hilo, otro hilo, otro hilo, otro hilo, y así puedo tener cada tarea con su propio hilo. Si estoy muy sobrecargado de hilos y ya no hay, bueno, una tarea se detiene más bien hasta que haya un hilo disponible es cuando se va a ejecutar. Entonces, no hay garantía de cuál de las tareas se va a ejecutar. O sea, puede ser que se ejecute primero la tarea 3 en lugar de la tarea 2. O sea, no hay algo así como un orden de ejecución, ¿correcto? Simplemente cuando se ejecutan, se empilan en la cola de threads y esperan a que haya un thread disponible. Cuando ya hay un thread disponible, se le asigna y listo, empieza la ejecución, ¿correcto? Entonces, cuando el código de la aplicación inicia una tarea, la biblioteca Task Parallel le asigna un thread a la tarea y se empieza a ejecutar esa tarea. La tarea se ejecuta en un hilo independiente, por lo que el código no necesita esperar a que la tarea se complete. En vez de eso, la tarea y el código que invoca la tarea continúan ejecutándose en paralelo. Veamos esto en acción. Veamos. Tenemos aquí nuestra clase main window. Vamos a ver, déjenme agregar aquí otro método, void add message. Vamos a ponerle aquí string message. Ok, add message, string message. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, message, mensajes, punto content, ¿sí?
más igual, y lo único que voy a hacer, recordemos que es nuestra pizarrita, ¿sí? Nuestro label que agregamos, que le llamamos message, es nuestra pizarrita. Le voy a decir mensaje, dos puntos, y aquí le vamos a poner el mensaje que quieren que escribamos. ¿Correcto? Le voy a poner una coma, le voy a poner, déjenme romperlo, le voy a poner aquí un símbolo de más para concatenar, otra cadena interpolada, y aquí le voy a indicar, por ejemplo, hilo actual, para que me diga cuál es el hilo, y cómo puedo yo obtener el valor o el identificador del hilo actual. Bueno, para eso voy a utilizar la clase thread. Thread tiene una propiedad llamada currentThread, y esa propiedad currentThread tiene su identificador, el ID del thread administrado, ¿correcto? Entonces aquí le voy a decir, agrégale un diagonal n para que rompa una línea. Entonces este método me va a permitir agregarle mensajes a mi label, ¿correcto? Vamos aquí vamos entonces, ya agregué este método. Ok, veamos entonces. Voy a agregar aquí una nueva tarea, le voy a decir task T7 igual a new task. Ok, y entonces le voy a decir add message, y le voy a decir ejecutando tarea, ejecutando la tarea, vamos a poner la tarea, y aquí le vamos a decir punto y coma. Cuando el código de la aplicación inicia una tarea, la biblioteca entonces TaskParallel asigna un hilo a la tarea y esta se empieza a ejecutar. Para iniciar una tarea podemos utilizar el método, nos decía el compañero Stevenson, es que yo he visto que le ponen task_run, sí, pues una forma, pero también yo le puedo decir t7.start y listo, con eso se lanza mi tarea. Vamos a ver que el task_run es azúcar sintáctica también, para ahorrarte y que lo hagas todo en una sola línea de código. En lugar de que lo hagas, defines tu tarea y la inicializas y luego la arrancas, mejor ponle task_run. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos con esto, se ve más claro, defines tu variable, le asignas un valor y luego le dices que inicie. Entonces la tarea se va a ejecutar en un hilo independiente, por lo que el código principal de la aplicación no necesita esperar a que la tarea sea completada. La tarea y el hilo principal se ejecutarán en paralelo, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a suponer lo que decíamos, cuando se ejecuta la aplicación, vamos a invocar este método, todavía no lo estamos haciendo, pero cuando se invoca este método, va a venir el hilo principal. Hace esto, y luego dice, lanza una tarea. En este punto hay dos hilos, el hilo principal y el hilo de la tarea 7. Pero el hilo principal no va a esperar a que esta tarea finalice, él va a continuar. Va a llegar acá y entonces este hilo ejecuta por un lado y aquí va a continuar la ejecución del hilo principal. De tal forma que yo le puedo decir aquí add message y le puedo decir en el hilo principal. ¿Correcto? Veamos entonces. Ya tengo esto. En este punto deben haber dos tareas. La tarea 7 y la tarea del hilo principal, ¿correcto? Voy a ponerle aquí, después del initialize component, le voy a decir create task, para que se ejecute ahí nuestro código. Si ustedes me están siguiendo, ¿pueden ejecutar, por favor? Miguel, una pregunta. Sí. Como el componente se crea, el label se crea en el hilo principal, ahí no le causaría problema cuando corran el segundo, en el hilo que acaba de crear. Por eso les estoy pidiendo que ejecuten la aplicación. Por eso no estoy ejecutando yo. Porque quiero ver quién
Me está siguiendo y está ejecutando. ¿Quién me siguió y está ejecutando? Un momentico le Yo. digo. Sergi dijo yo. Y Steven una chica dijo. también. Yo. ¿Quién? ¿Ya ejecutaste, Adriana? Sí, señor. ¿Escuchaste la pregunta del compañero o el comentario del compañero? Sí, es muy válido lo que acaba de decir. ¿Qué dijo? Que si no debería salir un error. ¿Y tú qué respondes? Sí, sí hay un error. ¿Por qué? Porque hay un hilo principal que es el de la parte gráfica y estamos Ajá. ejecutando otro hilo. Sí. Ese segundo hilo dice que no puede tener acceso al hilo principal. No puede tener acceso al hilo principal o no puede tener acceso a los hijos del hilo principal. A los hijos del hilo principal. O sea, todos los componentes se crearon en el hilo principal y luego desde una tarea de segundo plano en otro hilo queremos acceder a esos componentes. Pero el esquema de protección de Windows Presentation Foundation no permiten que un hilo ajeno modifique los componentes del hilo principal, ¿verdad? Bien, ¿ya se dieron cuenta, compañeros? Stevenson, Wilma. Sí, claro, me está saliendo el subproceso que realiza la llamada. No puedo tener acceso a este objeto por el propietario, es otro subproceso, porque el propietario es otro subproceso. Ahora, en español y con tus propias palabras, ¿me puedes describir el problema? ¿Qué está sucediendo? Haz de cuenta que vamos a postear en el Facebook, ¿no? ¿Me sale eso? ¿Por qué? ¿Qué le responderías? No sé, googléalo. Ok. Pregúntale a ChatGPT. Sí, pregúntale, así ya ahora ya hacen eso, ¿verdad? Pregúntale a ChatGPT. Sí. Sí, ahora ya se ve mucho. Pregúntale a ChatGPT. Eso es otra gente, es la nueva generación de inmigrantes. Sí. Veamos, voy a ejecutar. En este momento tenemos dos hilos, el hilo principal que está construyendo los componentes y el hilo secundario. Ambos quieren acceder al content. El hilo primario no tiene ningún problema, pero el hilo secundario sí tiene problemas porque él no puede meterse con la propiedad del hilo primario, pero eso lo protege el framework, lo protege el WPF. ¿Se acuerdan que les dije, no voy a utilizar una aplicación de consola? Mejor voy a utilizar un ambiente gráfico porque aquí se ve más la protección de hilos. En la aplicación de consola no hubiera sucedido eso, ¿no? O sea, no habría pasado eso. Pero en este caso el framework respeta que el hilo que creó el componente sea el dueño de ese componente y que él sea el que acceda a ese componente, ¿correcto? ¿Qué alternativas tenemos, Sergi? Es que yo quiero que se ejecute, o sea, ¿cómo es posible? Entonces, ¿ya no podemos hacer eso? ¿Ya? ¿Adiós? ¿Ya nos vamos o qué? Sí, si alguien tiene este problema, pues es momento de que pregunten, ¿eh? Pero acá está. Dice el thread que está invocando no puede acceder a este objeto porque un hilo diferente lo adueña. ¿Sí? Y entonces ni modo. O sea, no te dejo porque no es tuyo. Ójole, entonces ya valimos. Perdón, Sergi. ¿Soluciones? Apaga y vámonos. ¿Ya? Vámonos, ya son las 9. Si no hay preguntas, pues ya nos podemos ir. ¿Preguntas hasta acá? Stevenson, soluciones. Dime qué solución se te ocurre. No me digas cómo. ¿Qué se te ocurre para solucionar? Pues... Puedes decir, no, pues no se me ocurre nada, pues no tengo experiencia en eso. Pues no sé, ya estaría como inventando, sería colocar una tarea síncrona como tal. Una tarea asíncrona, pero ¿qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de decir? Que esto
hace que se genere un hilo independiente y no esperamos a que llegue acá. Entonces se está ejecutando de forma asíncrona. No se está comprendiendo eso entonces. Ya se está ejecutando de forma asíncrona y ese es el problema. Esperar que la tarea finalice. El que finalice la tarea no implica que la otra tarea, porque ¿cuál es el problema, compañero? Los comentarios son válidos, compañero, pero vamos a ver, ¿cuál es el problema, compañero, que dijiste que esperara que finalice? ¿Cuál es el problema? Dice, el hilo que está invocando no puede acceder a este objeto porque un hilo diferente es su dueño. Entonces, el hecho de que esperemos a que finalice la tarea no le va a cambiar de dueño, ¿correcto? ¿Sí estamos? Sí, yo le digo, señor dueño, présteme su objeto para trabajarlo. Hay que pedirle permiso al dueño. Oye, dueño, pues ahí te va este mensaje, o sea, lo puedes poner ahí en tu pizarrón. Ajá. Entonces hay que pedirle permiso, ¿sale? ¿Se entiende? Sí. Sí, Pues eso bueno, es de entonces. esa se entiende. Ajá. ¿Perdón? No, ¿No? de esa forma se entiende. Ahora viene el cómo. Pues lo que yo te pedí es el qué. Primero debemos saber qué. Si no sabemos qué, pues no vamos a encontrar el cómo. Entonces, lo que debemos, dado que no me dejas acceder a tus controles, oye, Hilo, ¿podrías hacerme el favor de poner este contenido en tu control que tienes? Y entonces, pues el otro hilo sabrá si sí o si no. Pero afortunadamente los hilos tienen su esclavo, tienen su mozo, tienen su criado, tienen su despachador. Oye, despachador, te hablan. Por favor, hazle caso a este otro hilo. Entonces tenemos que decirle al despachador, oye, despachador, por favor, pon este mensaje en ese control. Y de esa manera, pues ya no hay ningún problema, ¿no? Es como decirle al mayordomo, oye, por favor, dile a tu patrón que, pues, que haga esto, ¿no? Lo que sea. Entonces, .NET nos ofrece, afortunadamente, esa funcionalidad. Vamos a modificar entonces el código de nuestro add message para permitir que un hilo distinto al hilo principal pueda modificar los elementos de la interfaz de usuario. Entonces, tengo el add message, aquí va a llegar cualquier hilo. Pero le voy a decir, oye, tu objeto, tu ventana, dile a tu dispatcher que invoque, por favor, que invoque este código. ¿Cuál código? Bueno, el que haga un message content, que escriba el mensaje, que escriba el hilo actual, ¿sí? Todo este código, por favor, dile que lo haga, ¿sí? Los Y entonces, ya le está, perdón. Los paréntesis. Sí, es aquí, debo de meter todo acá adentro. Invoque, que invoque, va de nuevo una expresión lambda, ¿correcto? Una expresión lambda. ¿Sí? Yo espero que ya se entienda mejor. Este es el código que quiero que invoques por mí, por favor, ya que no me dejas a mí hacerlo, tú, por favor, despachador, hazlo por mí. Eso es lo que le estoy diciendo. Este es el cómo. ¿Sí, Stevenson? Correcto. A ver si es cierto. A ver, Ron. Sí. ¿Sí funcionó? Ahí está. Correcto. Para los que no tienen experiencia con tareas, deberían emocionarse, deberían aplaudir, deberían gritar de alegría. Al menos yo así hice. ¡Ah, qué bonito es esto! ¿Cómo no lo sabía yo?
Yo tuve una experiencia, pero no con WPF, sino con Windows Form, con precisamente lo mismo. Y no vean lo que me costó llegar a esto. Me costó mucho, pero lo conseguí. Conseguí encontrar el cómo resolverlo. Así, tan sencillo que era nada más entender el mensaje de error. Ajá. Correcto. Pues ahí está. Podemos notar aquí que el hilo principal dice hilo 1 y el otro mensaje de la tarea dice que hilo 1. Ah, caray, o sea que no decíamos que son hilos distintos. Entonces estamos mintiendo, ¿o qué? ¿Qué dice Sergi? Es momento de que me reclames, me protestes. No vale, porque yo ya he hecho cursos contigo y sé qué es lo que pasa. Pero es lo que debería comentar alguien, ¿no? Sí. A ver tú, ¿qué es lo que debería de preguntar alguien? ¿Que por qué no hay un hilo 2 ahí? Si dijimos que se ejecutan en hilos distintos, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es la ¿Qué respuesta? pasa? ¿Tengo que mandar más tareas o qué pasa ahí? Pero no le acabamos de delegar el hilo 2 al hilo 1. A ver, otra vez, perdón, compañero. No le acabamos de delegar lo que vendría a ser el hilo 2, lo que pretendíamos que se ejecute en el hilo 2 al hilo 1. Exacto, cuando llegue acá el hilo, acá se detiene el hilo 2 y le va a decir, hilo 1, haz esto. Entonces, ¿quién ejecuta esto? El hilo 1. Ah, por eso aparecen unos, porque el hilo 1 es el que realmente está ejecutando el código. Sí, pero yo quiero ver si a lo mejor les estoy engañando, ¿no? Y no es cierto todo esto que les acabo de decir. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente, saco este de acá, ¿sí? Le digo control C y le digo, a ver, aquí, int, current, thread, ID, igual al ID de actual, el que llegó acá. ¿Quién llegó acá? Lo capturo. Y entonces, ese es el que voy a mostrar acá. ¿No? Entonces, llega acá el hilo. Cacho, ¿quién eres? A ver, ¿quién eres? Ah, soy tal. Perfecto. Ok, voy a invocar. Y voy a poner quién eres. A ver si es cierto. Ahora te sale el 1 otra vez. Aquí está, en el hilo principal, 1. Ejecutando la tarea, hilo actual, 5. Correcto, ya vimos entonces que si hay 2. Si nosotros detenemos y volvemos a ejecutar. Sale otro, a mí me salió el 11. Sí, a mí me sale el 5 otra vez. Va a variar, ¿eh? Sí. A mí una vez me salió el 11 y la segunda vez me salió el 7. Sí, tienes más procesadores. Yo nada más tengo 2 núcleos, entonces igual no hay mucho de dónde. Tú debes tener una super máquina, ¿no? Sí, bueno, ahora ya me ha salido, mira, el 7, ahora conseguí el 10, el 7 me salió 2 veces, pero bueno. Sí. Listo, pues ahí está. A lo mejor si lo ejecutas 2 veces, Miguel, si compilas y lo ejecutas 2 veces, a lo mejor se puede ver que hayan diferentes. A ver otra vez, ¿qué dices? Digo, si compilas y ejecutas dos directamente. ¿Ejecuto primero? Sí. No, pero bueno, el rollo sería irte al bin e intentar ejecutar 2 veces la aplicación para intentar ver si enviando pero ahí se puede hacer clic derecho en el proyecto y te permite ejecutar algo. 10 veces, ¿verdad? Clic derecho dice debug, start new instance y le genera otra instancia. Puede generar varias instancias de. Sí, pero la otra ya terminó, eso es demasiado lento para nosotros, no somos tan rápidos. En cambio, si se va al bin, puede intentar hacer doble clic muy rápido para que abra 2 instancias ahí al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo. Yo por eso decía que mejor desde el bin. Listo. Pero bueno, entonces lo que ya pudimos cubrir en esta sesión es el punto de los delegados, de los métodos anónimos, de las expresiones lambda y un poco de los tasks. ¿Correcto?
No sé si alguien tenga alguna pregunta. Sí, perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿no hay límites, por ejemplo, para enviar task? Ejemplo, No, no hay depende del límites. procesador, me imagino, ¿no? Lo O sea, que decía para yo, mandar, tú puedes yo puedo lanzar poner un muchos pull. tas, pero el controlador, el pool de threads es el que te va a detener. Espérate, hasta que haya un hilo disponible ya te empiezo a ejecutar. Entonces no hay Porque yo límite. hice eso. Yo en un software hice eso porque yo mando a imprimir, bueno, muchas facturas. Sí. Pero cuando los mandaba a los tags, se bloquea todo. Y después, no pude. Por eso yo ahorita cuando usted dijo, el que maneja eso es el pool de hilos, no Sí. debió haber pasado eso, ¿no? No sé qué hiciste. No sé qué hiciste. O sea, como decir, allí, si yo pongo, digamos, un for de 1 a 100,000, por ejemplo, y dentro de ese for pongo los tasks. ¿Qué cosa es Y lo acá que me le doy dijimos? start, ¿Qué cosa es lo que dijimos que pasa? Claro, libera o sea, termina uno y va liberando el pool. ¿Sí o no? Sí, pero lo que dijimos es que entre más tareas le hagas que haga, vas a congelar a todo el sistema y él mismo también se va a congelar. Es lo peor que puede pasar. Correcto. O sea, eso creo que es lo que pasó. Y eso no se debe controlar. Porque si no se controla, va a pasar eso. Tú como programador debes controlarlo, o sea, no debes abusar de tantas tareas. El framework está listo, él te detiene porque ya no hay tareas y te congelas. No te puedo atender hasta que se libere algún thread. Tú me estás pidiendo muchas tareas, pues espérate entonces, tú eres el que me estás diciendo. Correcto. Ajá, así pero, es. por ejemplo, no hay una... No, pero entonces no. ¿Y de qué manera lo podría controlar, Miguel? Es decir, no mandando muchas tareas. Está bien, pero ¿y si tiene que mandarlas? ¿De qué manera él puede decir, bueno, mando 3 tareas, espero a que terminen y ahí vuelvo a mandar otras 3? Pues implementa tu lógica que mande 3 tareas y luego te esperas y vas mandando de 3 en 3. Y por ejemplo, eso no depende de los procesadores. Por ejemplo, digamos, yo corro esa aplicación en un equipo de escritorio que tiene un procesador con un solo procesador. Pero a diferencia que si lo corro en un servidor de gama alta que tiene 64 procesadores. Ajá. O sea, ¿hay alguna relación o sacar ¿cómo decir? Un porcentaje para poder saber más o menos cuál es la capacidad de procesamiento? Porque como decir, no, cada 5, pero cada 5 en un computador bajito funciona, pero en un procesador pues es una pérdida de tiempo, si se coloca o algo así. Es correcto, sí. Entonces, o sea, ¿hay alguna forma de sacar como esa relación, como decir, no, mandemos de acuerdo a tantos procesadores, tantos hilos, manejarlos? ¿Y hay alguna forma de manejar ese contador de hilos, como decir, para poder generar? Pues yo diría que sí, pero no lo veo como una solución viable. Y como ya dijimos, entre más cores tengas, entre más procesadores tengas, pues más oportunidad vas a tener de ejecutar hilos. Pero si no sabes en dónde se va a ejecutar tu aplicación, entonces, de alguna manera quisiera saber cuántos procesadores hay, cuántos hilos son los que te permite. Y ahí tenías que irte al hardware de cada procesador y ver cuál es el soporte que te ofrece. Y se vuelve, yo lo digo que se vuelve complicado. Si tú quieres hacer tareas que se ejecuten en paralelo, entonces puedes hacer uso de la clase forEach, parallel forEach y parallel for. Él te hace la administración de los hilos.
de manera inteligente. Parallel for each, parallel for, cuando quieres lanzar con ciclos. Y tú ahí le puedes decir cuántos hilos máximo quieres ejecutar. Y él te administra los hilos internamente. Eso que tú quieres hacer manualmente, déjalo que lo haga ya el framework. Ya debe tener el algoritmo para detectar eso. Parallel for each. Ah, ya, claro. Sí. Ya. Ahí es un ejemplo de cuando yo no haría mi propio parallel for o mi parallel for each. Ahí es cuando ya mejor utilizo el parallel for del framework, el parallel for each. No me complico la existencia. Ese es un ejemplo de cuando sí utilizo la funcionalidad que me ofrece el framework. Porque a lo mejor mi algoritmo no va a ser tan eficiente como el que ya tiene implementado .NET. Sí. Sí, uno de los pecados de los programadores es el que abusan de las tareas, de los hilos. Ah, pues hacemos muchos hilos. Sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues ahí está. Entonces, no sé si tengan preguntas. Ajá. Sí, yo tengo varias, pero vamos a priorizar. En la línea 72 se está llamando al método add mesas, que se está ejecutando en el hilo principal. Correcto. Digamos que ese es el primero que se ejecuta. O sea, antes de implementar el dispatcher, o sea, puntualmente. Entonces, la línea 72 se está ejecutando. El primer método que se ejecuta en el hilo principal es add mesa. En la línea 70 digamos que es el mismo método, pero en estos momentos, ese método está siendo utilizado por el hilo principal. Entonces, por eso no puede acceder. No entendí eso. Aquí nadie está ejecutando nada. Okay. O no entendí. Bueno, en la línea 71, disculpa. En la 71. Cuando se ejecuta, sí, das inicio a la ejecución. No quiere decir que en este preciso momento se ejecuta esto, no. Y ya te diste cuenta, mira. Mira, se ejecutó primero la tarea del hilo principal, o sea, se ejecutó primero esto. Primero se ejecutó esto y luego se ejecutó esto. O sea, el hecho de que esté aquí en primer lugar no garantiza de que se ejecute esto primero. Ok. O no sé si entendí tu comentario, compañero. Sí, claro. Esa era una de las cositas que estaba viendo. Está 7, entonces, uno tiende a imaginar que se va a ejecutar primero el TAS 7 y después el que está abajo. A pesar de que tienen el mismo, digamos que uno pensaría que tiene el mismo código, entonces se ejecuta el TAS 7 primero. Digamos que uno de pronto tendería a pensar eso. Por eso es que les hago hincapié, les digo, cuando le decimos iniciar tarea, se le pide al pool de threads, oye, pool de threads, dame un thread para que pueda yo ejecutar mi código. Y entonces, cuando haya un hilo disponible, le dice, acá está, ya puedes ejecutarte. Por eso es que no hay garantía de que esto se pueda ejecutar primero y luego esto después. Y aquí es muy rápido, como el hilo principal ya está listo y no espera, entonces por eso es que se ejecuta antes. Y este tiene que esperar a que le asignen un hilo y luego empiece su ejecución. Por eso se ejecuta después. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. ¿Preguntas finales?
Lo que yo espero entonces Sí, de esta creo, Miguel. sesión es que precisamente ustedes ya tengan que se familiaricen con las tareas, que se familiaricen principalmente con delegados, métodos anónimos, expresiones lambda que vamos a utilizar mucho ahí en el curso de arquitectura limpia, ¿no? Hay mucha más Miguel, información que nos falta, pero bueno, esto ya es un primer paso, ¿correcto? Sí. pregunta, para la próxima sesión de comunidad, ¿vas a hablar sobre la signa de la wait o eso queda en stand-by? No lo sé. No lo sé, compañera. ¿De qué depende que lo sepas? Miguel. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿De qué depende que lo sepas? Pues, no sé, puede surgir alguien que tenga dudas importantes en el curso y que diga yo, esto es más importante de saber, entonces vamos a ver eso. Ok. O puede ser que no haya ningún comentario al respecto de TAS, entonces, pues no hubo necesidad de verlo. Conforme vaya yo viendo en el curso lo que la gente se le dificulte y cómo le puedo ayudar, esos serían los temas. Sí, hoy dije, creo yo, que ya vamos a empezar a trabajar con eso. Vamos a declarar una interfaz que devuelva task y luego su expresión lambda. Entonces, para que la gente se familiarice, pues vamos a ver eso. Pero hay más cosas de task, ¿correcto? Por ejemplo, aquí lo que no vimos es por lo que decía el compañero Stevenson. Hay una clase que se llama Task Factory. ¿Lo habías visto en del código que dices, Stevenson? Pues no, Task Factory, así. He visto el task.run o el task.run es el Task Factory. Hay relación en ello, sí. Pero bueno, esto sería en orden, salvo que suceda algo ajeno. El siguiente tema sería Task Factory. Es eso. Y así, si seguimos en el mismo canal, pues entonces llegaríamos a la Cinca Wait hasta el final. Eso ya es prácticamente para hacernos productivos, ignorantes productivos. Pero como nosotros ya vamos a saber threads, ya vamos a ver task, ya vamos a saber todo eso, ya no nos va a afectar. ¿Sale? Bien, pues no les quito más tiempo. Si tienen comentarios finales, adelante. Si no tienen comentarios, pues aquí le dejamos. Mauricio, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Carlos Alberto Barrios. Sí, Miguel, una pregunta. Sí. Yo he tenido una dificultad cuando trabajo con TAS. Por ejemplo, cuando utilizo un método asíncrono o una tarea en el constructor y tengo que esperar la respuesta. Sí. Cuando lo hago, no sé si lo estoy haciendo bien, lo hago con el método wait para que espere el resultado. Pero siempre que hago eso se me bloquea el código. ¿Estoy haciendo algo mal o...? No sé, necesito ver tu código. Es difícil imaginarme qué estés haciendo exactamente. Entonces no quiero darte una respuesta equivocada. O, por ejemplo, lo podemos hacer aquí en este ejercicio que hicimos, por ejemplo, llamar en el constructor de esto que se ejecute una tarea. ¿Es posible? Y esperar la respuesta. Sí es posible. Sí es posible invocar una tarea y esperar la respuesta. ¿Cómo la esperarías? No sabemos hacerlo. Pues yo lo haría con el método wait. No sé si lo estoy haciendo correctamente. O ese Con el sería método mi wait problema. del task, eso hace que se bloquee tu tarea, sí. Si nosotros ponemos eso, si nosotros ponemos eso en el constructor, ¿quién va a ejecutar el hilo principal? ¿Quién va a esperar el hilo principal? El hilo principal se congela y muere, tu aplicación se congela. Sí.
Si haces un wait del hilo principal, ese es el que se va a congelar. Entonces, por eso digo, depende ahí mucho el código que implementen. Bueno, listo. ¿Algún otro comentario? No, Miguel, pues que gracias porque eso me ayudó a comprender por qué las web APIs tienen, o sea, según pues Microsoft recomienda utilizar task. Para que no le quites el tiempo al hilo principal y que pueda atender diversas tareas. Así es. No, pues gracias. Listo. Robert. Sí, yo tengo una duda, Miguel. Tal vez se salga un poquito de lado, pero apoyando lo que dijiste. Si Microsoft te ofrece Parallel for Each y Parallel for, cuando nosotros definimos el max degree of parallelism, ¿ahí a qué equivale? ¿A la cantidad de procesadores o a la cantidad de qué recurso de máquina? ¿O de hilos per se? Así. Ahí tienes para configurar esas dos cosas, recuerdo. No recuerdo exactamente ahorita de los parámetros, pero sí puedes configurar lo relacionado con los recursos. Pero el mismo método ahí, el IntelliSense, te dice lo que estás configurando. Bueno. Sí. Sí, necesito pues recordar. Ajá. Pues, ok, listo. Emilio. Profesor, yo tengo aquí un pequeño ejercicio que está corriendo, que estoy llamando una tarea con un delegado. Ejecuta P sin errores, pero no está haciendo lo que se quiere. No, si le echamos un ojo para ver qué me dice usted que puede ser lo que está pasando, por qué si lo ejecuta, pero no está alimentando el label. ¿Puedo compartir? Ok, si quieren entonces detenemos ya esta grabación, finalizamos la sesión para los que ya se tengan que ir. Y bueno, pues ahí sí, Emilio, si quieres adelante puedes compartir. No se puede compartir, solo los moderadores. Okay. Pero era un